Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Sí, Sí, perfecto. Deme un segundito, lo que pasa es que van ingresando y los voy admitiendo paso a paso, entonces, a ver, pero creo que ya están todos. Bueno, ya si se van incorporando, ahorita lo checamos. Les voy a pedir rápido un favor, ya tengo otra vez otra lista, porque creo que faltaban algunos. Les voy a pedir otra vez que por medio del chat me hagan favor de escribirme su nombre completo. Antes de todo, ¿alguno tuvo problemas para ingresar a la plataforma? ¿No? sí, yo. ¿Tuviste problemas? ¿Qué pasó ahí? ¿No pudiste Es que ingresar? tengo problemas para encontrar las materias. Ah, perfecto. Cuando ya ingreses con tu usuario, si te deja entrar a obviamente a la propia plataforma, ahí aparece el tablero. En el tablero vas a encontrar todas las materias con las que tú estás ya dado de alta. Les repito, recuerden que en la primera sesión, bueno, la sesión pasada les comenté que tienen en la plataforma el contacto del ingeniero Alan. Igual si tienen algún problema con la plataforma, él les puede solucionar si no les aparece alguna materia o cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces les pido por favor que me escriban su nombre completo en el chat y obviamente para que los concentre y al final ya lo pueda checar y pueda ir cotejándolo con la lista oficial que tengo. Igual, por si tenemos algún problema, pues obviamente el reporte se haga cuanto antes, ¿sí? Básicamente su tarea o la actividad que tuvieron tenía que ver con la parte de operaciones conceptuadoras. Tenían un material de apoyo, tenían una lectura, que eran unas diapositivas, y tenían la actividad de realizar un glosario, ¿sí? ¿Hasta ahí sí estamos bien? Maestra, a mí no me salía. Entonces, yo vi en su materia que había como una lectura y pues yo agarré esa, pero realmente no sabía en sí, porque no estuve en la clase pasada. Ah, perfecto. Ah, por eso. De todos modos, voy a requerir bueno, yo les decía, la realidad es que luego para tener grupos de WhatsApp por cada materia y demás es como un poquito pesado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ya tienen mi número telefónico, yo lo dejé en la sesión pasada. De hecho, ahorita lo voy a volver a colocar por si alguien no estuvo la primera sesión. Y voy a solicitar, ¿hay alguien que ya tenga, o sea, que tenga contacto con todos? Sí, no. Pues solamente por los grupos. Por los grupos se tienen por ahí, o sea, alguien que los pueda contactar a todos. ¿Para qué Sí, les digo? Para que alguien me deje su número telefónico, una sola persona, no sé, y que esa persona le pueda enviar el enlace de la carpeta de Drive donde van a encontrar las sesiones grabadas, precisamente por si no pudieron asistir o alguna cuestión, puedan cotejar obviamente la grabación, así les sirve para que no se atrasen y les sirven por cualquier, alguna otro tipo de información extra, ¿sí? Entonces, no sé, a ver, en tu caso, Natalia, ¿será que me puedas tú proporcionar tu número y que cualquier información referente yo te la pueda dar a ti? sí, ¿Sí? lo paso acá en el chat. Por favor, si me haces favor y vuelvo a colocar el mío por cualquier cosa, ¿sí? Sí, ya lo pongo. Ok. O lo pone usted y ya le mando un WhatsApp. Me parece perfecto. Listo, ya quedó y de todos modos yo espero el mensaje de su compañera y ya a partir de ahí, en esta carpeta pues vamos a ir grabando obviamente ahí se van a ir quedando todas las grabaciones que tengamos durante el cuatrimestre. Recordemos que técnicamente son 2 sesiones por semana, pero una es la que ustedes están teniendo para trabajar. Eso también con el afán de que no se les, pues tengan un poquito de tiempo y no se saturen con tantas materias y con tantas tareas. Entonces, obviamente la sesión del día martes, pues es la hora que ustedes se les deja para que puedan aventajar un poquito las actividades y demás que podamos ir trabajando, ¿sí?
Bueno, pues si leyeron, la realidad es que sí había una presentación en diapositivas que hablaba un poquito de las operaciones conceptuadoras, que era el tema que estábamos tocando al final la sesión pasada. Eso nada más era obviamente para que ustedes tuvieran una noción general y no tuviéramos tanto conflicto porque es un tema de por sí complicado. Aún así, nosotros lo vamos, obviamente, a explicar y a seguir visualizando. A ver, les voy a presentar las... Bueno, ustedes me avisan si ya les aparece el material a la vista. ¿Ya les aparece? Ya. Ya, ¿verdad? Bueno, precisamente el último tema que estábamos nosotros comentando la sesión pasada era precisamente la clasificación de la lógica. Empezamos a hablar un poquito de la lógica formal, de la lógica informal, de la simbólica y de la matemática. Posteriormente a eso vamos a volver a abordar el tema para que entremos todos en contexto, porque pues obviamente después de dejar de vernos y de interactuar una semana, pues obviamente se nos comienza a olvidar un poquito la situación. Pregunto, ¿alguno de ustedes recuerda qué eran las operaciones conceptuadoras? ¿Se acuerdan? ¿Tomaron nota o alguna cosa así? Bueno, a su compañera no le pregunto porque ella claramente ya nos dijo que no estuvo presente. Son los actos que realiza la mente con los conceptos. Ok, son los actos que realiza la mente con con los conceptos, claro. De hecho, platicábamos la sesión pasada acerca, de hecho, dimos una propia definición, vamos a denominarlo de esa manera, y decíamos que las operaciones conceptuadoras básicamente es lo que dice su compañero, son actos que realiza nuestra mente para poder diferenciarlos y para poder relacionarlos. Platicábamos que este tipo de operaciones conceptuadoras la encontramos desde la clasificación, la división, la inordinación. Decíamos también, platicábamos un poquito de la acción. La acción nosotros la realizamos a través de los actos que nosotros llamamos conceptuación, por eso se llaman operaciones conceptuadoras, porque precisamente conceptualizamos diferentes preceptos. Y decíamos que esa conceptualización no podría ser eficaz si nosotros no lográbamos hacer definiciones y hacer divisiones o clasificaciones, porque entonces nosotros básicamente no podríamos aprender. A ver, déjenme ver. Ah, perfecto, Natalia. Ya tengo ahorita que terminemos la sesión, ya lo registro para, obviamente, para hacerte el envío. Ok, en el caso de la definición, que fue el primero que comenzamos a ver, decíamos que definir básicamente consistía en poner límites. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente la definición consiste en que nosotros indiquemos qué es una cosa. Básicamente es eso. Este mecanismo nosotros lo podíamos implementar a través de una cuestión muy importante, y esa cuestión muy importante es precisamente la cuestión de la observación. Nosotros decíamos que a partir de la observación nosotros podríamos lograr definir algo que nosotros no entendamos, ¿sí? Ahora, en ese mismo orden de ideas, también decíamos que para poder definir, lo ideal pues era que nosotros íbamos mediante una cuestión empírica descomponiendo y comparando precisamente el concepto que ustedes quieran. Básicamente el proceso es el siguiente. Nosotros observamos, analizamos y sintetizamos lo que creamos que significa una cosa, ¿sí? De ahí vimos los elementos o las partes que componían la definición. Hablábamos de un definiendum y hablábamos de un differens. De hecho, lo explicamos mediante algunos ejemplos. En el caso del definiendum, decía que era el concepto que ya se encontraba de cierta manera determinado, ¿sí? Y en el caso del differens, pues era el concepto, o sea, era lo que íbamos a hacer nosotros con la cuestión de las ideas, o sea, era el término complejo que de cierta manera nosotros desconocíamos. El ejemplo que nosotros dimos en ese momento para poderlo entender de una manera sencilla era acerca del triángulo. Si yo les pregunto qué es un triángulo, pues ustedes lo primero que se nos ocurriría sería decir, pues es una figura geométrica de 3 lados.
En ese ejemplo, el definiendum, pues sería triángulo, porque es lo que nosotros pretendemos, obviamente, definir. Y el defienens, pues es básicamente lo que conocemos como definición, la característica que tiene el concepto que nosotros estamos describiendo, ¿sí? Ahora, si mal no recuerdo, hasta ahí nos quedamos. Bueno, comenzamos a platicar un poquito de la clasificación de la definición. Si mal no recuerdo, fue ahí. Bueno, decíamos que teníamos diferentes tipos de definición. Las primeras que nosotros veíamos es que hay definiciones nominales y definiciones reales. En el caso de la definición nominal, teníamos también de diferentes maneras. Decíamos que la definición nominal es el propio significado que se le da a un concepto. Para nosotros hacer una definición nominal, lo único que hacemos es buscar palabras relacionadas con este. Así nosotros hacemos una definición nominal. Pero esta definición nominal se puede trabajar por dos métodos. Una definición nominal por sinonimia y una definición nominal etimológica, ¿sí? Decíamos, porque todavía alcanzamos a verlo al final de la sesión pasada, que la definición nominal por sinonimia era precisamente eso, buscar sinónimos para definir un concepto. Y dimos algunos ejemplos, por lo menos dimos un par, por mencionar alguno, el que tienen ustedes a la vista, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de las palabras. Generalmente cuando buscamos una definición por sinonimia es porque desconocemos completamente el significado de una palabra. Y eso es muy importante y sobre todo ustedes lo van a ir visualizando conforme vayan avanzando en la carrera, porque cuando ustedes tengan textos especializados o textos jurídicos o textos forenses, por mencionar algunos, lo primero que se van a percatar es que la lectura la va a hacer compleja el hecho de que no conozcan X o Y palabra. Y eso complica todo el significado y por eso muchas veces no entendemos absolutamente nada. Bueno, en este caso de la sinonimia, que nosotros tenemos que buscar una sustitución, buscamos poner una palabra que sí conozcamos a una palabra que no conozcamos. El ejemplo decía básicamente, Susana desconoce el sentido de la palabra heteróclito. Sin embargo, si yo le pregunto qué significa, o sea, una persona lo podrá sustituir y saber que heteróclito significa irregular. Entonces, si yo a una frase le pongo una palabra que sea familiar para todos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a lograr comprender el sentido completo de la oración, de la lectura o del concepto, ¿sí? Y es muy importante que ustedes lo sepan, porque si no, muchas veces la problemática que enfrentamos como estudiantes o como profesionales o profesionistas es esa. Más de una vez ha pasado que ustedes dicen, es que sí sé, pero no sé cómo decirlo. Pues precisamente eso se debe, aparte de que la mayoría de nuestro vocabulario no es tan completo. Y lo primero que hacemos es en nuestra cabeza, por cuestión de razonamiento, buscar palabras que sí conozcamos y que nos ayuden a poder explicar la idea que tenemos, ¿sí? Bueno, esa es por un lado la definición nominal por sinonimia. La siguiente es la definición también nominal, pero es la definición nominal etimológica. Decíamos que la etimología básicamente tiene que ver con las raíces de las palabras. ¿Qué quiere decir las raíces de las palabras? Pues recordemos que hay palabras más antiguas que le dieron origen a la nueva palabra o al nuevo concepto. También poníamos el ejemplo de biología, de geografía, etcétera. Biología, por ejemplo, parte de dos vocablos, en este caso dos vocablos griegos. Bios, que significa vida, y logos, que significa pensamiento o ciencia. Con esto nosotros ya podemos definir la biología, pues sería una ciencia que estudia la vida o las formas de vida. Platicábamos, por ejemplo, yo les decía, ustedes van de comienzo, porque obviamente son de primero, pero pues una de las cuestiones básicas que se nos puede preguntar es ¿qué es el derecho? ¿Sí? Y yo el derecho también lo puedo interpretar o lo puedo definir a través de una definición nominal etimológica. ¿Qué quiere decir? Pues cuál es el origen de la palabra derecho.
Yo les comentaba la sesión pasada. Proviene de dos vocablos, directum y dirigere, que significa recto, derecho, por el buen camino. Con eso nosotros pues ya podemos darnos una idea de lo que significa un concepto. ¿Hasta acá tienen alguna duda, ya reafirmando lo que habíamos visto, sobre todo en las clases de definición? ¿Tienen duda de la definición nominal, la nominal por sinonimia y la nominal etimológica? ¿No? ¿Seguros? A ver, déjenme ver. Pablo Bernal, ¿me escuchas? Sí, ok. Nada más recordarles, recuerden que bueno, ya la activó en el caso de Pablo y en el caso de Jesús. Recuerden que por disposición, igual Marlene, por disposición y por cuestión institucional tenemos que tener aperturadas nuestras cámaras. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos comentado, para una mayor interrelación, porque si de por sí es un poquito compleja la modalidad, pues obviamente ayuda a tener un poquito más de control en cuanto a la interacción de los dos, tanto ustedes como yo. Bueno, entonces si no hay duda, pasaríamos al siguiente tipo de definición o a la siguiente clase, que es precisamente la definición real, ¿sí? En el caso de la definición real, lo que busca es darle una explicación a alguna palabra mediante la observación del propio objeto. Obviamente el objeto que nosotros buscamos definir. Y a través de eso nosotros poderle dar un concepto, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una parte de que también tenemos diferentes tipos de definición real. Hay definición real descriptiva y hay definición real esencial, ¿sí? Que son las que les aparecen ahí. Aquí va a estar un poquito complicado porque creo que no se ve. Espérenme. Se los voy a ampliar a la izquierda y ustedes me indican si lo pueden visualizar. ¿Lo visualizan un poquito más? Del lado izquierdo. Sí, porque en los círculos va a estar un poquito complicado, pero ya se los aperturé del lado izquierdo. Bueno, la definición real descriptiva también tiene otro nombre. Eso varía dependiendo del autor. La pueden encontrar como definición real descriptiva o como definición accidental, ¿sí? ¿Cómo se va a formar esta definición real? Bueno, básicamente se conforma cuando se hace un listado o cuando se hace una enumeración de diferentes características, tanto generales como particulares, de la cosa o del concepto que nosotros pretendemos definir. Obviamente, cabe mencionar que la descripción jamás en la vida va a poder ser absolutamente completa. Sin embargo, uno debe de resaltar la mayor parte de características que puedan ser mucho más distintivas de lo que pretendamos definir, así como también poner mucha atención en la cuestión espacial. ¿Qué quiere decir? Todos los objetos o todas las cosas que rodeen a este concepto. ¿Para qué? Pues obviamente para que nuestra definición quede lo más completa posible. Vamos a poner un ejemplo. A ver, antes de que lo vean acá, yo se los voy a preguntar acá. Déjenme aperturarlo para ver por lo menos a la mayoría. Si yo les pregunto, ¿qué es un diccionario? ¿Qué me dirían? Dime una característica, me aparece como Fares. Fares, ¿qué nombre es? Sí, ¿Sí? ¿Es tu nombre así, Fares? Perfecto. Bueno, dame una característica de un diccionario, la que tú quieras. pues sería dar un significado, ¿no? Uno, no me digas todo lo que es un diccionario, nada más dime una característica, como si lo Dar estuvieras observando a la significado. vista. ¿Qué es lo primero que me dirías de un diccionario? Dar un significado. Ajá, ok, el diccionario te da un significado, perfecto. Juan, dime una característica de un diccionario. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza si yo te hablo de un diccionario? Pues palabras. Palabras, ok. Natalia, ¿qué es lo primero que verías en un diccionario si te lo pongo así a la vista? Definición.
Definición, ok. Palabras, ok. Marlene, Un orden. orden, interesante. Pablo, Es un libro. un libro, otra de las cuestiones primordiales. Todos nos fuimos al contenido, pero básicamente, ¿qué es? Porque si yo les digo ahorita, y eso es una parte muy importante, si yo ahorita les digo, vamos a jugar como un tipo niños, adivina, ¿no? Si yo les digo, buscar palabras, orden. Jamás en la vida me podrían decir que se trata de un diccionario, ¿están de acuerdo? Si partimos desde la parte de que es un libro, ya comenzaríamos a tener una idea. Si yo les digo es un libro con definiciones, puede ser una enciclopedia, no necesariamente puede ser un diccionario, ¿me explico? Ya su compañera anteriormente, Marlene, decía, no, bueno, pero con orden. Si yo les digo un libro que da definiciones en orden alfabético, muy probablemente ahí sí ya me puedan decir que se trata de un diccionario. Eso se los explico para que más o menos comencemos a entender cómo se da esta definición real descriptiva. ¿Por qué es real? Porque obviamente parte a raíz de lo que yo veo en algo para poderlo definir. Y descriptiva porque estamos viendo las características particulares y generales que tiene precisamente un elemento. En este caso, pues obviamente el diccionario. Acá tenemos el ejemplo, les aparece a la vista. Diccionario, pues obviamente, un libro, que era una de las características que mencionaban, en que por orden, que también ya lo mencionaban, comúnmente alfabético, se contienen y explican las voces de uno o más idiomas, de una o más ciencias, facultades o materias, etcétera, determinadas, ¿sí? Parte a raíz de qué, pues claro, todos sabemos que cualquier diccionario básicamente es un libro, sin importar la raíz y sin importar la forma de presentación, porque recuerden que actualmente con toda la cuestión de medios digitales pueden tener un diccionario electrónico y eso no le va a quitar la forma o la característica de ser un libro. Pensamos en algo distintivo, claro, y que pensamos en lo distintivo que los puede hacer a cuestión de otro tipo de objetos. Poníamos el ejemplo, pues una enciclopedia, una novela, un libro de consulta, etcétera. ¿Cuál es la característica más importante? Porque si solo decimos libros, hay libros de millones de categorías y son generales, son características generales. ¿Qué es lo que le da la particularidad para que nosotros podamos o pudiéramos comprender de qué se trata? Pues obviamente cuando empezaron a mencionar que se trataba de un orden. Obviamente aquí nos referimos pues al orden alfabético. Y obviamente, pues también en ningún momento dijimos que tenía que ver única y exclusivamente con una área determinada. Si lo hubiéramos puesto así, pues ya no hablaríamos de un diccionario. Probablemente hablaríamos, no sé, de una enciclopedia especializada. Ahora, partiendo de esta misma cuestión de ideas, y sí les pido que traten como de visualizarlo, por lo menos mentalmente, para no enredarse. Este tipo de definición, que es la definición real descriptiva, también tiene unas subdivisiones, ¿sí? Esto lo dijeron la cuestión filosófica de los tomistas hace muchísimo tiempo. Y decía que las definiciones descriptivas pueden ser de dos tipos. Pueden ser causales o pueden ser genéticas, ¿sí? En el caso de las causales, tienen que ver con la parte de que una cosa muestra las causas, ¿sí? Por eso se llama definición causal. Muestra las causas que la generaron. ¿Qué quiere decir? Que se presta para poder resolver preguntas, ¿sí? ¿Cómo qué preguntas? Bueno, a ver, ¿quién lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿A raíz de qué se creó? ¿Me explico? Si yo dentro de mi cabeza empiezo a responder este tipo de preguntas para poder definir algo, obviamente mi definición seguiría siendo real descriptiva, pero ya sería causal, porque yo me respondo las causas de todas estas preguntas. Vamos a poner el ejemplo. Si yo les digo, sin mencionarles el objeto, sirve para desarrugar la ropa, ¿qué sería lo primero que pensaríamos? Una plancha. Pues claro, pues una plancha, digo, hasta la fecha no podría mencionar algún otro elemento o algún otro instrumento
que precisamente me sirva para eso. ¿Qué quiere decir? No fue necesario que yo observara la plancha, ¿me explico? La observé muy probablemente dentro de mí. Sin embargo, lo que yo hice fue, a ver, ¿para qué sirve? Y yo les doy esa guía para que ustedes puedan definir, ¿sí? Bueno, eso por parte de la cuestión causal, pero también tenemos una genética, que es lo que les decía. Genética o dinámica, no importa el nombre. En este caso, la genética es la que nos va a designar el modo de cómo se produce alguna cosa, ¿sí? ¿Cómo que cómo se produce? Bueno, porque sí va a involucrar las causas, como lo maneja la causal, pero también va a manejar las cuestiones de lo que produce cierta cosa, ¿sí? En este caso podríamos hablar el proceso de cómo se fabrica o cómo se gesta el objeto que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Si yo por alguna razón quisiera explicar qué es el vino, pero yo no lo quiero explicar a raíz solamente de observarlo, porque yo no tengo el vino acá a la mano. Sin embargo, ya he visto el vino. Entonces, ¿cómo lo podría yo definir? Pues puedo utilizar la definición genética. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente el proceso que le dio origen. Entonces, yo tendría que narrar completamente cómo se obtiene o a raíz de qué se obtiene. Todos lo sabemos, pues obviamente se obtiene a través de la fermentación de un fruto, que en este caso pues, serían las uvas, y que se vierten en contenedores y que se les da un cierto tiempo de destilación, y a raíz de ahí pues ya tenemos un líquido embriagante, que es el vino, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta antes de seguir avanzando un poquito más? ¿No? No, ninguna. Ok, perfecto. De todos modos, ya saben, si tenemos alguna duda en ese momento, pausamos o regresamos y no hay ningún problema. Es mejor que desde el comienzo se empiecen a dar las dudas y se puedan resolver a que sigamos avanzando y sigamos acumulando dudas, ¿sí? Bueno. Bueno, siguiendo con esta parte, ya hablamos de las definiciones. Recordemos acá y regresémonos un poquito. Aquí hablábamos que la definición real era descriptiva y esencial. Ya vimos la descriptiva y ya vimos la descriptiva. Ahora, ¿qué pasa con la real, que también pertenece a la forma esencial? La definición real ya solamente tiene que ver con nosotros referirnos a las propiedades que tiene un objeto y que esas propiedades se van a quedar ahí a través de todo el cambio. Digamos que la definición real se refiere a la esencia de las cosas, ¿sí? La real esencial, por eso se llama así, porque precisamente se refiere a la esencia de las cosas, ¿sí? Ahora, en este mismo orden de ideas, la definición real también tiene dos subdivisiones. Y eso es lo complicado de esto, por eso les digo, aparte de la atención, si tienen alguna duda, vamos parando. La definición real esencial atiende a la esencia, pero también puede ser de dos tipos. La esencia puede ser una esencia física o puede ser una esencia metafísica, ¿sí? En el caso de la primera, que sería la esencia física, la esencia física tiene que ver con la cuestión de la realidad que nosotros vemos de algo. Esta también se apoya en la propia observación, ¿sí? En palabras más comunes, nosotros podríamos decir que se identificaría con la definición causal material. Por eso es que hablamos de una definición real física, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo pregunto o yo digo, ¿cómo está formado el hombre? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué me dirían si yo les digo, ¿cómo está formado el hombre, niños? A ver, cuéntenme. Para ustedes. A ver, Natalia, o Pablo, a ver, ya Pablo ya abrió su micrófono. De carne y hueso.
Exactamente, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? Digo, antes que otra cosa, nosotros nos iríamos con la constitución física, al final de cuentas, nuestro cuerpo, y cabría mencionar que obviamente nuestro cuerpo, nosotros, para poder dar una definición real, esencial, estamos viendo la propia esencia, solo que es una esencia tangible, es algo que nosotros sí podemos palpar. Ahora, en este orden de ideas, entonces la real esencial solamente se refiere a la cuestión física. Si nosotros lo manejamos de esa manera, podríamos decir, como dijo su compañero, carne, hueso, claro, y si nos vamos más allá, pues digo, tenemos neuronas, tenemos órganos, tenemos tejidos, tenemos músculos y todo lo que ustedes se acuerden, ¿sí? Ahora, tenemos otra, les decía que había una física y una metafísica. La segunda, que es la metafísica, literalmente se allega a los principios metafísicos. Si nosotros nos ponemos a analizar qué es la metafísica o a qué se refiere la cuestión de los elementos metafísicos, es palabras coloquiales más allá de lo que nosotros podemos observar de manera física. ¿Qué quiere decir? Pues todos aquellos elementos de carácter abstracto. ¿Sí? O sea, aquello intangible que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos? Aquello que yo no puedo ver, aquello que yo no puedo tocar, etc. En este orden de ideas son elementos abstractos, que obviamente también forman o conforman parte de una cosa, ¿sí? Y pues obviamente se tienen que ocupar diferentes cosas para delimitar una idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos interesa solo la cosa, ¿sí? Pero es una manera en que nosotros podemos concebirlo. Ahora, en ese caso, ¿qué podríamos nosotros decir del ser humano? Si yo pregunto, a ver, denme una definición real, esencial, metafísica del ser humano, ¿qué me diría? ¿Qué me dirías, Jesús? ¿Qué dirías, Jesús Flores? Ah, pues, ah, ¿Qué podría ser? ¿Qué se te ocurriría? no sé, como, ¿Y por qué se los planteo? Porque ahorita son preceptos sencillos, hablamos de preceptos que todos conocemos a los seres humanos y no pasa nada. La problemática va a ser cuando tengamos que describir cosas mucho más complejas o mucho más abstractas. Cuando ustedes tengan que definir, vamos a pensar lo que es el poder, lo que es el gobierno, lo que es el Estado. Pues obviamente ahí tendrán que ocupar cosas como esta, como una definición real, esencial, de carácter probablemente metafísico. Por poner un ejemplo, una definición de carácter metafísico del cuerpo podría ser el alma, podría ser el espíritu, porque al final de cuentas pues, es parte de nosotros, los sentimientos, las emociones, son parte de nosotros, todos tenemos algún tipo de emoción. Y sin embargo, pues no es algo que yo pueda tocar. Yo no puedo tocar el enojo, yo no puedo tocar la felicidad, yo no puedo tocar la molestia. Sin embargo, existe y es parte de nosotros. Eso es de carácter metafísico. ¿Por qué? Porque va más allá de la cuestión física que nosotros percibimos. ¿Sí me explico? Vamos a poner un ejemplo más legal para que vean la importancia que ustedes van a utilizar después y que al rato no tengan esta problemática de decir, a ver, todos sabemos técnicamente qué es la soberanía, pero si yo ahorita les explico, a ver, díganme qué es la soberanía, les apuesto lo que quieran, que les va a costar muchísimo trabajo. Sin embargo, si yo les explico qué es la población, muy probablemente sí me lo puedan decir, porque las definiciones reales, esenciales, físicas, pues son de observación, pero las metafísicas pues van más allá de lo que podemos observar. Si yo les pregunto qué es la población, pues me podrán decir, pues no sé, un conjunto de individuos que habitan un lugar.
Si yo les pregunto qué es la soberanía, pues va a estar un poquito complicado, porque la soberanía no se puede tocar, no la podemos sentir, no la podemos ver, porque son ficciones. Y en derecho hay muchísimas ficciones jurídicas que ustedes van a ir viendo conforme vayan avanzando. Ahora, técnicamente sí tenemos una perfección, o que así lo manejan por lo menos los lógicos. Sí tendríamos una definición real esencial que fuera perfecta. ¿Y cuál sería la definición real esencial perfecta? Pues obviamente aquella que pudiera recurrir al propio género y pudiera buscar una diferencia. ¿Qué quiere decir? Que se pueda ubicar tanto en cuestión física como en cuestión metafísica. Eso dependerá pues del concepto que nosotros estemos hablando. Va a haber algunos que se presten, va a haber algunos que claramente no se presten para poderlos definir de esa manera. Ok. Bueno. ¿Tenemos entonces alguna duda de todo lo referente a la definición? ¿No? No, Vamos a ningún- hacer una cosa. Para la siguiente sesión van a... Es más, les voy a aperturar la plataforma. Ustedes decidirán la manera de cómo quieren hacerlo. La siguiente clase vamos a dar diferentes tipos de todas las definiciones que vimos o los tipos de definiciones que vimos, tanto la sesión pasada como ahorita. Van a realizar 2 ejemplos nada más. ¿Sí? Van a tener, obviamente, mañana, tienen su clase para poderlo hacer. 2 ejemplos de cada uno. ¿Sí? Y los vamos a platicar el día lunes que tengamos sesión. ¿Sí? 2 de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ver desde acá. ¿Sí? Van a realizar 2 nominales por sinonimia, 2 nominales etimológicas, 2 reales descriptivas. En este caso de las descriptivas, acá tengan cuidado porque recuerden que tienen subdivisiones y van a ser 2 de cada una. Serían 2 reales descriptivas por causales, genéticas y ya. Aquí está la otra, ¿sí? Y las otras serían obviamente definición real esencial, tanto física como metafísica. Van a ser 2 de cada una, ¿sí? Y la siguiente clase yo nada más les voy a preguntar. Obviamente no podemos dar todos los ejemplos de todos ustedes, va a ser un poquito complicado. Solamente los voy a seleccionar. Por ejemplo, Natalia, dame un ejemplo de los que hiciste de definición real esencial metafísica. Y ya, y así los va a tener ya ubicados, ¿sí? Para que ustedes puedan nada más ejercitar su razonamiento y los puedan realizar. Si estuviéramos en presencial lo haríamos ahí mismo, pero pues es un poquito complicado. De todos modos, si gustan, déjenme pensar. Hoy, ahorita terminando la clase, les cargo esta presentación a la plataforma para que puedan consultar cuáles son y no tengan ningún problema, ¿sí? Y ya lo puedan visualizar. Gracias. Perfecto. ¿Vale? ¿Alguien habló? No, dije gracias. Ah, sí, Natalia, sí, se los paso y ya no, para que no haya ningún problema y no vayan viendo cuáles sí y cuáles no. Bueno, el siguiente tema es precisamente otra de las operaciones conceptuadoras. Recuerden que la primera fue la definición, esa es la primera operación conceptuadora, pero también tenemos otras 3 más. De esas 3, aquí están las 2 primeras, que es la clasificación y la división. En el caso de la clasificación y la división, tiene que ver con una cuestión de jerarquías, ¿sí? ¿Qué es una jerarquía? Marlene. Una jerarquía sería como un orden de lo más importante a lo menos importante o al Ok. revés. Exactamente. De hecho, si se dan cuenta, y bien dijo su compañera, ¿no? Siempre que hablamos de jerarquías pensamos exactamente en eso, de arriba para abajo, de lo más importante. No, pero la realidad es que puede ser al revés. El ordenamiento jerárquico depende de cada situación y de cada persona,
cómo decida realizarlo. En el caso de la división, por ejemplo, de las dos, tanto de la división como de la parte de la clasificación, sí se tienen que ordenar de acuerdo a determinado criterio. ¿Cuál es el criterio? Pueden ser las características o puede ser el punto de vista. Estas operaciones lógicas, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirve nosotros dividir y nosotros clasificar? O en este punto, la clasificación, pues nos sirve básicamente para que nosotros podamos distribuir y ubicar las cosas de acuerdo a su género. Y obviamente de esa parte, pues de acuerdo a las especies. Para esa situación, nosotros tenemos que observar 3 partes importantes o 3 elementos. Para empezar, cabe mencionar que esto del género y la especie nosotros ya lo visualizamos desde primaria, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos lo que es un género, lo que es la especie, nos enseñaron a hacer clasificaciones que nosotros hemos puesto en práctica, ¿sí? Obvio, nosotros de aquí para adelante, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues ya va a ser una cuestión de una operación lógica o de una operación mental mucho más compleja, por su edad y por su profesión. ¿Cuáles son los tres elementos importantes? Primero, la cuestión del todo. Es muy importante el todo para nosotros poder clasificar y dividir, ¿sí? El todo, recordemos que básicamente es un concepto, no como tal hablamos del todo como una cosa, o sea, como la cosa misma. Otra de las cuestiones, pues tendría que ver con sus partes. Pues claro, para yo poder dividir y clasificar, necesito el elemento de las partes. Y el último elemento sería el fundamento. El fundamento es el criterio que yo voy a utilizar para poder, ya sea, o dividir o clasificar. Visto desde la propia situación de los componentes, ambas operaciones son el poder dividir o el poder distribuir del todo en sus partes. O dicho en palabras un poquito más coloquiales, a través de estas dos operaciones se pueden reconocer diferentes conceptos de carácter subordinado a un género que los contiene. ¿Qué quiere decir? Que podemos ir de general a particular y de particular a general, y eso lo hemos hecho toda la vida. Ok. También tenemos, digo, sí cabe mencionar, en el caso de la clasificación no hay un número de clasificaciones determinadas o designadas, que es este elemento, no sé, vamos a pensar. Algo fácil, las puertas. No hay una clasificación única que me diga, a ver, las puertas se van a clasificar por tamaños. No, las puertas las pueden clasificar por colores, por materiales, por precios. Hay millones de clasificaciones o de formas. Entonces, eso no lo vamos a tocar. En el caso de la división, sí hay tipos de definición, ¿sí? Hay divisiones propias o divisiones impropias. En el caso de las divisiones propias o de la división propia, tiene que ver que la clasificación se hace a través de las propiedades fundamentales de cualquier objeto, el que ustedes se quieran imaginar. Dicho en esta palabra, pues alguien que clasifica a un organismo lo puede clasificar a través de cómo está compuesto. Y esa es mi división o esa es mi ordenación, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que entendamos la división propia. Lo dijimos hace rato, el cuerpo humano. ¿Cuál sería la división propia del cuerpo humano? Ah, bueno, pues yo lo voy a clasificar dependiendo las propiedades. Pero yo lo puedo clasificar en un sistema óseo. ¿Qué quiere decir? Para mi clasificación del sistema óseo, yo lo voy a dividir en todos los huesos que componen el cuerpo humano, ¿sí? No me importan los músculos, no me importan las neuronas, las células, eso no me importa, porque solamente voy a hacer mi división de acuerdo a una categoría en específico. En este caso, pues los huesos, ¿sí? Ahora, en el caso de la división impropia ya es cuando se toma
algún tipo de criterio o alguna otra cuestión secundaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues ya es una forma de organizar de acuerdo al criterio del propio clasificador. Y obviamente pues él tendrá que buscar qué propiedades fundamentales son de la cosa, ¿sí? Por eso tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Ahí va. El derecho es un solo derecho. O sea, el derecho no lo vamos, cuando ustedes dicen, se me ocurre, derecho civil, derecho penal, derecho financiero y demás, no es que haya muchos derechos, no, es un solo derecho. Sin embargo, lo que hacen es clasificarlo de acuerdo al interés que cada una de las ramas posee por ciertas cosas. Vamos a pensar, yo lo voy a dividir entre, ya lo verán ustedes, derecho público y derecho privado. Uno me va a regular una cosa y el otro otra. Y cada uno de ellos tiene diferentes ramas. Eso depende y cada autor va a poder dividir el derecho como quiera, ¿sí? Eso es como tal la división impropia, que es de acuerdo al criterio o a las características que sean importantes, en este caso, para el clasificador, ¿sí? Hasta acá sí entendemos entonces cuál es una y cuál es otra de los tipos. Pablo, ¿sí? Marlene, ok. Fares, estaba como viendo al Ya está. infinito, ¿sí? Sí, Ok, Juan, Sí, Miss. sí, perfecto. ¿Quién me falta? Natalia, ¿sí? sí, ¿Seguros? Bueno, ya los veré en el examen donde nomás no. Que así son, primero todo queda claro y luego no sé qué les pasa. Bueno, ok, yo les decía que había 4 operaciones conceptuadoras. Hace un momento, de hecho, todavía volví a repetirlo. Les decía que era la definición, la clasificación, la división y el último que es precisamente la inordinación, así se llama, así como lo tienen en su pantalla. ¿Dónde estás? Natalia, por favor, ¿me puedes leer el primer recuadrito? ¿Este? Bueno, ya sería el segundo. bueno, ok. Dice, la inordinación es una operación que ordena un concepto dentro de una gradación que Ujú, va de lo menos a lo más. ok. El siguiente, por favor, Marlene. Voy. La inordinación puede ser por extensión o genética. En la primera ya hay un orden y gradación dados y se incorpora un concepto nuevo a una clasificación. Ok. Pablo, el tercero. Bueno, sería el cuarto. Digamos que tengo un rompecabezas a medio armar y de repente encuentro una pieza que embona exclusivamente en un lugar único del conjunto. Perfecto. ¿Quién me falta? Jesús, el siguiente. Dice, precisamente si un botánico descubre qué es la selva de Chiapas, una nueva especie de planta tendrá que insertar esta categoría dentro de la clasificación ya establecida de los vegetales. Ok, Juan, el último. En la segunda, la inordinación genética se ordena evolutivamente a los conceptos y establece la gradación propiamente. Si se quiere hacer una lista de los delanteros de la primera división de fútbol, del más goleador al menos, se realiza una inordinación genética. Perfecto. Ahora sí, ¿le entendemos o le entendimos? ¿Sí, no? No. No, ya ven, como leemos por leer. A ver, va. En el caso de la inordinación, ¿qué es lo que nos dice la inordinación? También forma parte de una operación conceptuadora.
La inordinación lo que hace básicamente es ordenar un concepto, o sea, ya no lo clasifica propiamente, ya no lo divide. La clasificación ya está, la división también. Lo único que hace va a ser ordenar dentro de una cuestión de gradación. ¿Qué es la gradación? No degradación, no, gradación. Es precisamente grados o niveles, ¿sí? Y obviamente nos dice que va precisamente de lo menos a lo más. Esta sí tiene un orden que dice, no es de más a menos, antes, después, no, no, no. Solamente va de menos a más, ¿sí? Ahora dice que la inordinación puede ser de dos maneras. Puede ser una inordinación por extensión o puede ser una inordinación de carácter genético. En el caso de la inordinación por extensión, nos habla que ya se encuentra una cuestión de orden. Ya tenemos una clasificación, ya tenemos todo establecido. Ponía el ejemplo, pues, ¿qué tal si encontramos algo que nos embona precisamente en un lugar en específico? Pues lo insertamos sin mayor problema. O en su defecto, ¿qué pasaría si encuentro algo nuevo? ¿Qué hago? Digo, ay, no, pues es que tenemos toda la clasificación de las plantas, pues ya no cabe, ya mejor así lo dejamos. No, ¿qué tendríamos que hacer? No vamos a hacer una nueva clasificación, ni vamos a hacer una nueva división. Lo que vamos a hacer es insertarla en el lugar donde le corresponde, ¿sí? Eso es la cuestión de el primer tipo de inordinación, que en este caso que estamos nosotros platicando sería la inordinación por extensión. Pues obviamente yo tengo información extendida, pues la tengo que ir adaptando o ir acomodando u ordenando en el lugar que le corresponde. Sin embargo, tenemos otra que es la inordinación genética. En el caso de la inordinación genética, dice que esta es exclusivamente a los conceptos y que esta nos va estableciendo una gradación, propia o particular. Pone el ejemplo en el caso del fútbol. Ahí no es que llegue uno y lo meta como que a donde acomode. No, ahí sí se hace la gradación. Si mi situación va de ordenarlos, ¿no? De acuerdo al récord de goleo que tengan, bueno, pues entonces tendré que hacer mi gradación de menos a más. Obviamente los que menos goles metan hasta los que más goles metan. Ahí sí se hace la gradación completa, ¿sí? ¿Tenemos dudas de qué es la inordinación y cualquiera de los dos, extensión o genética? No, sí, más o menos. Digo, son temas un poquito complejos, sobre todo cuando pues obviamente no hemos manejado mucho esta parte. Pero ya manejándolo un poquito más ya no va a haber problema. Bueno, si no hay dudas, vamos a cotejar si no hay dudas. A ver. Juan, ¿me puedes dar un ejemplo de inordinación? El que quieras. Un ejemplo que se presenta en la vida real o... El que tú quieras, no hay ningún problema. No necesariamente tiene que ser jurídico. Pues puede ser de... no se me ocurre uno. No, a ver. Natalia, ayuda a tu compañero. De la vida diaria, Sí, sin problema. podría ser no sé si estoy segura. pero Adelante, bueno. adelante. Podría ser el levantarse. ¿Cómo lo manejarías tú? A ver, completo. Pues es que lleva un orden, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, primero sería levantarme, de ahí cepillarme los dientes, de ahí bañarme, de ahí desayunar, de ahí, bueno, me faltó vestirme primero, a ver, me lavo los dientes, Interesante. me lavo los dientes, me despierto, me lavo los dientes,
me baño, me visto, desayuno, voy a la escuela, estudio, regreso a la casa, como, hago mi tarea, veo la tele, me duermo y ya. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó ahí que hizo su compañero, su compañera? Con algo práctico, porque la realidad, por eso les decía, todas las operaciones conceptuadoras, por eso dice que son actividades humanas, porque todos las realizamos. La única diferencia es que nosotros lo hacemos por instinto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo llevamos a cabo de manera empírica, no lo razonamos. En este ejemplo que acaba de dar su compañera, verdaderamente, ¿por qué sin ordinación? Porque al final de cuentas no va a clasificar ni va a dividir sus actividades. Ella ya tiene unas actividades que realiza diariamente. Entonces ahora lo único que va a hacer es ordenarlas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de lo menos a lo más. En este caso sería pues lo antes y lo después. No podría completamente decir, ¿saben qué? No, bueno, depende esto del gusto y del tiempo de cada persona, pero sería imposible que primero hiciera tarea de una materia que no ha tomado en la escuela. Entonces, por eso ella decía, no, primero va a la escuela y luego regreso y hago mi tarea. Ella va dando un orden. En ese caso, lo que ella hizo sería la cuestión, y acá lo pregunto, sería una inordinación general. Ahora, ¿en qué momento se podría convertir en una inordinación por extensión? Acá ya nada más es que complementen el ejemplo de su compañera. Cuando hacemos una otra actividad que es diferente a lo que veníamos haciendo. Claro, o una actividad diferente, o sea, digamos que le surge algún imprevisto, no sé, y su mamá la manda a comprar algunas cosas. Eso ella no lo tenía previsto dentro de su clasificación de actividades, fue algo nuevo que surgió. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente insertarlo en el orden que le corresponda de acuerdo a los horarios que ella tenga. Va a decir, va a ser completamente imposible que yo lo pueda realizar, vamos a pensar, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el tiempo que completamente yo tengo que estar en algún lugar. Entonces lo tendré que insertar antes de las 8, no se puede porque las tiendas abren a las 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella tendrá que insertar esta actividad posteriormente a la 1 de la tarde. Muy probablemente. Ahí ya se convertiría en una inordinación por extensión. ¿Ya ven cómo sí? Ahora, ¿en qué momento podría ser el mismo ejemplo trabajado con una inordinación genética? ¿Cómo podría ser? A ver, Fares, Marlene, Jesús. Ya su compañera Natalia nos dio el de inordinación, su compañero Juan ya lo convirtió a inordinación por extensión. Ahora, ¿cómo sería adaptado a la inordinación genética? Bueno, también podría ser de donde pasamos más tiempo a lo que venimos haciendo de más a menor. O sea, bueno, yo supongo que estamos 7 horas en la escuela y hacemos o estudiamos y después venimos a casa, hacemos cualquier otra actividad. Yo supongo que así, ¿no? Claro. Ahí su compañero, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una ordinación genética a base de ¿qué? A base del tiempo. La gradación su compañero la hizo en base al tiempo. Las actividades que me van a demandar más horas a menos horas. Lo que más me demanda tiempo pues es la escuela, porque paso, no sé, 5 o 7 horas en la escuela. Sin embargo, para comer, o sea, las comidas, desayunar, comer, cenar, no, pues es hora y media. Nada que ver con las 7. Y luego, ¿qué es lo que me lleva otro poco menos? Pues mi tarea, porque nada más es 1 hora. Y de ahí bañarme, porque es media. Y de ahí ver tele, nada más son 20 minutos. Él puso una gradación de acuerdo a lo que él consintió, que en este caso sería pues el tiempo. Y fue de mayor tiempo a menor tiempo. ¿Sí? ¿Hasta acá tenemos alguna duda de inordinación? ¿No? Ya creo que ya con los ejemplos como que ya nos quedó un poquito más claro. Bueno, si no hay dudas en la cuestión de operaciones conceptuadoras, que vuelvo a repetir, son las 4 que nosotros ya vimos, que es la parte de la definición,
la división, la clasificación y la inordinación con sus diferentes, obviamente, subcategorías, ya pasaríamos al siguiente tema. El siguiente tema se llama las leyes del pensamiento. ¿Alguno ha escuchado hablar de las leyes del pensamiento? No, yo no. ¿No? No, yo no. No. Nada, nada, nada. Nada. Va. ¿A qué le suena? ¿A qué les suena cuando hablamos o cuando les digo, vamos a hablar hoy acerca de las leyes del pensamiento? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Como las normas que nosotros mismos ponemos en automático para un razonamiento lógico. Exactamente. Para empezar, cabe mencionar que es un conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de reglas que se aplican de la forma de cómo nosotros vamos pensando o cómo nosotros vamos razonando. Pueden decir, bueno, ¿y cómo para qué nos pueden servir las leyes del pensamiento en una cuestión, obviamente, de abogacía? Pues la realidad es que son muy importantes. Por eso, no solamente, y lo vamos a comentar nosotros un poquito más adelante, por eso no solamente hay lógica, que la lógica técnicamente la deberíamos de saber y aplicar todos. También hay una lógica jurídica, ¿no? Pues así pasa con las leyes del pensamiento. Las leyes del pensamiento también son completamente aplicables o aplicadas a la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente constituye todas las reglas o constituye todos aquellos métodos que precisamente se aplican dentro del campo del derecho. Y como tal, pues obviamente van a llevar mediante la aplicación de prueba a la cuestión judicial para que precisamente se vea la convicción que se genera dentro de todos los operadores del sistema. Principalmente, pues obviamente los abogados como defensores o los jueces o a las personas encargadas de ejecutar las normas, etcétera. ¿Sí? Bueno. En este caso, la parte de los principios o la parte más bien de las leyes del pensamiento consta de diferentes principios. Vamos por partes. Todos hemos escuchado hablar acerca de los principios, que principios para acá, es más, hemos escuchado, ya no hay principios en nuestra sociedad. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio? Una regla básica. Claro, un principio es como tal un inicio. De hecho, por eso se llama principio y fin. El principio es donde inicia algo. Pues verdaderamente para las leyes del pensamiento se rige por una serie de principios. ¿Qué quiere decir? Por unos puntos de partida de donde precisamente surgen o emergen todas las leyes del propio pensamiento. ¿Sí? Bueno. El primero de ellos se denomina el principio de identidad, ¿sí? Tenemos un autor que precisamente es el que tomé para basarme en cuanto a la parte de las leyes del pensamiento, que es Mario Moro. En el caso de Mario Moro, expresa o define precisamente el principio de identidad como todo sujeto puede ser predicado de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que uno va a ser el reflejo del otro y que viendo cualquiera de los dos, nosotros podemos saber qué es. ¿Sí? Bueno. Tenemos diferentes autores que también nos hacen como la mención referente a lo que es el principio de identidad. Tenemos también otro que es Cardamainés y nos dice que el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. ¿Qué quiere decir? Que el predicado de lo que es tiene que coincidir con el sujeto. Si no coincide, pues obviamente estaríamos frente a una falacia, que recuerden que son estos razonamientos falsos.
En este caso nos dice que este principio de identidad nos ayuda, y lo dice el mismo autor, a establecer la veracidad o qué tan verídico es un juicio. ¿Sí? Cuando hablamos de juicio, pues obviamente un juicio de valor. Y obviamente es algo que es completamente evidente y que no se puede modificar y que por más que se cambie, nos va a llevar exactamente al mismo punto. ¿Sí? Pero bueno, básicamente sería eso. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros denostar o podríamos nosotros como poner en cuanto a la parte del principio de identidad? ¿Para qué nos servirá un principio de identidad? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué será o para qué nos servirá? Es más, dime, Natalia. Bueno, principio de identidad para mí puede ser como, por ejemplo, yo soy una persona, ¿no? Entonces, otro ejemplo podría ser que una flor es una flor, no puede ser un animal, un humano, porque en pocas palabras es una flor. Entonces, Claro. yo sé que es, obviamente, la identidad se refiere a que es cada uno, pues que no, ¿cómo explicarlo? Que soy yo, no sé cómo explicarlo. Claro, verdaderamente tiene que ver con eso, nos ayuda a la diferenciación y tiene mucho que ver, por eso nos dicen, es que todos tenemos una identidad propia. Pues claro, por supuesto, porque podemos decir que somos iguales ante la ley, pero que al final de cuentas somos diferentes todos por donde lo vean. ¿Me explico? Claro, y estas características de identidad lo que hacen es que no te confundas con algo más o con alguien más en su defecto, que es como bien menciona su compañera. Si yo les pongo frente a sus ojos un perro, yo puedo disfrazar al perro de ponerle vestidos y ponerle gorros, pero va a seguir siendo un perro, ¿me explico? O sea, no puedo humanizarlo, puedo tener conductas humanizadas, pero al final de cuentas no va a dejar de ser un perro. No lo puedo convertir a un niño, ¿me explico? Es exactamente a lo que se refiere el principio de identidad. Por eso nos decía el autor que todo sujeto puede ser predicado de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser o confundir con algún otro concepto extra. En este caso de la cuestión de las leyes del pensamiento, la identidad nos ayuda precisamente a identificar a cada cosa como es. Si hay alguna parte que yo confundo entre conceptos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy probablemente yo no voy a obtener la veracidad. O sea, yo ya no voy a saber si es verdad o es mentira. Entonces, por tanto, pues puedo obtener argumentos falaces. Vamos a poner un ejemplo práctico legal, sociológico, porque la realidad es que abarca muchas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa actualmente con la parte de el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Qué es lo que pasó? Pues la realidad es que es una problemática porque de hecho no solamente fue una cuestión social, era una cuestión legal, porque recordemos que nosotros tenemos un capitulado completo en nuestro Código Civil, en donde nos maneja qué es el matrimonio, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y demás. Al alterar que dos individuos del mismo sexo contrajeran matrimonio, pues se genera una problemática legal, no solamente de matrimonio. Ahorita por eso tenemos la pugna o tenemos la problemática de la adopción de ese tipo de parejas. ¿Por qué? Porque obviamente la modificación de la institución del matrimonio, ¿qué es lo que generaría? Pues obviamente modificaciones en adopciones, en patria potestad, en pensión alimenticia, en divorcio y en una serie de figuras jurídicas que nosotros tenemos. Entonces, yo no podía, como legislador, dejar la definición de matrimonio como actualmente la encontramos en nuestros códigos civiles. ¿Por qué? Porque entonces, si yo dejo la definición como está estructurada y yo pongo, ¿qué es el matrimonio? No, pues el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de perpetuar la especie.
y vienen dos personas del mismo sexo y a ver, para empezar entonces ya no hay un principio de identidad. ¿Por qué? Porque entonces ya no cuadraría, el argumento legal es falaz o es falso, porque no me puedes decir que es una unión entre un hombre y una mujer cuando están viniendo dos mujeres al registro civil. No me puedes decir que va a ser para perpetuar la especie si biológicamente eso no se puede, por lo menos no en las formas naturales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente ahí hay un choque de argumentos y por tanto lo que me puede dar es que se considere falaz. En este caso, pues las normas jurídicas. Imagínense ustedes qué delicado es para la cuestión legal. Vámonos más allá. ¿Qué pasa si un hombre transexual comete un delito? ¿Dónde purgará su condena? ¿En un reclusorio femenil o en uno varonil? Es como esté, ¿no? En acta. Ahí tendríamos una cuestión, que es una problemática, porque pues imagínense, hay muchas personas que tienen ya hasta operaciones físicas constituyendo el otro sexo, pero sus documentos siguen siendo pertenecientes al sexo de origen. Entonces ahí tendríamos otra problemática porque no se respeta un principio de identidad entre lo que se está manifestando y entre lo que técnicamente debería de ser. Entonces ahí tenemos una problemática. Este principio de identidad, la verdad es que es un choque muy complicado y lo hemos vivenciado, por lo menos actualmente, en todas las pugnas legales y en toda la serie de modificaciones. Ustedes como futuros abogados, obviamente, no cada quien puede estar a favor o en contra de lo que quiera, pero sí tenemos que estar muy atentos a las cuestiones reales, porque yo puedo estar muy a favor de este tipo de uniones, pero como profesionista, la realidad es que hay muchas cuestiones que tienen que ser modificadas. ¿Por qué? Porque el principio de identidad no cuadra y no coincide, y entonces por eso es que están las lagunas y por eso es que están los vacíos legales, ¿sí? ¿Entendemos entonces a qué se refiere el principio de identidad y cómo figura dentro de la cuestión legal? Sí, muy bien. Sí. Va. Ok. Tenemos otro principio también complementario a lo que son las propias leyes del pensamiento y precisamente es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción, igual expresado por el mismo autor, nos dice que este principio consiste en dos juicios, ¿sí? Y de estos juicios o de los cuales uno afirma lo que el otro niega, ¿sí? Obviamente no puede ser simultáneamente verdaderos. Si yo tengo dos juicios y yo digo uno es falso y otro es verdadero, no pueden ser al mismo tiempo verdaderos los dos. Y eso es muy importante. El otro autor que también ya les había comentado, que era García Maínez, él decía o lo explicaba de que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos los dos. Pues claro, no pueden ser dos cosas ciertas al mismo tiempo. Obviamente de la definición de este principio nosotros podemos deducir o nosotros podemos sacar la idea nueva infiriendo que solamente uno de los juicios tiene que ser falso, ¿sí? En la propia lógica de carácter general, ahorita nos vamos un poquito a la cuestión de la lógica jurídica, en la lógica general, la ausencia, cuando no existe una contradicción, quiere decir que existe una concordancia del propio pensamiento, es una lógica, ¿sí? Y obviamente, pues eso es la base o es el pilar de la lógica verdadera, cuando no existe contradicción entre dos juicios, porque si existe contradicción, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que ser falso. Vamos a ponerlo de una manera más práctica. Lo que pasa cuando detienen a una persona, la que sea, por el delito que sea, hay dos juicios, porque va a haber dos juicios. Cuando hablamos de juicios, aguas, no me estoy refiriendo a un juicio, a un proceso, me estoy refiriendo a un juicio de valor.
Va a haber dos juicios. Uno que va a decir que la persona es inocente y que no cometió las faltas de las que se le está acusando. Y va a haber otro juicio. El otro juicio va a decir que la persona sí es culpable y sí cometió la conducta. ¿Sí? O sea, ahí, ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay una lógica verdadera porque existe una contradicción. Y de esa contradicción se tiene que sacar cuál es el juicio falso. A raíz de eso se dan los procedimientos en donde la defensa va a buscar comprobar una cosa y en este caso la fiscalía o el Ministerio Público va a comprobar o va a querer comprobar lo opuesto. En este caso, ¿qué sería? Pues la culpabilidad del individuo. ¿Qué tendrá que hacer la defensa? Pues la defensa tendrá que recabar sus pruebas y realizar el procedimiento para demostrar que la contraparte está equivocada. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá tenemos dos contradicciones, entonces no hay una verdadera lógica. Hay alguien que está mintiendo, ¿sí? Porque la lógica como tal solo acepta un juicio. No va a aceptar de, bueno, pues igual y como que sí es culpable, pero no, también es inocente. Eso es imposible, no puede ser ni culpable e inocente al mismo tiempo. Tiene que ser uno o tiene que ser otro, ¿sí? ¿Sí entendemos entonces qué es el principio de la no contradicción? Va. Sí. Sí, eso dicen, pero bueno, van a ver. Van a ver en 3 semanas o no sé cuándo se les evalúe. Unas 3 semanitas, ya veremos. Bueno, hay otro principio también que forma parte básica de lo que son las leyes del pensamiento. Este principio se llama o se denomina del tercero excluso. Principio de tercero o de tercio excluso o principio del tercero excluido. Cualquiera de los dos nombres está bien delimitado, no hay ningún problema. Para la definición de este principio, también los autores se encargan, los dos autores de los que ya platicamos, de dar una definición. Acá nos dice que el primero, que en este caso es Moro, nos dice que entre dos juicios contradictorios no se da un término medio, ¿sí? Y en el caso de García Maínez nos dice que el principio, o nos explica el principio de tercero excluido, diciéndonos que dos juicios contradictorios no pueden ambos ser falsos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un verdadero. Digamos que es como el contrario del que acabamos de ver. En este caso, las definiciones que se relacionan son complementarias, ¿sí? Porque la primera como tal, ¿qué es lo que nos hace? La primera nos explica como tal la situación o nos dice explícitamente lo que la segunda nos está diciendo de ese carácter como tal, que solamente uno de los juicios es verdadero, ¿sí? Aplicándolo al mismo ejemplo, lo que decíamos hace un momento. Yo no puedo decir que una persona es culpable pero inocente, porque en ese caso entonces tendría que haber un juicio verdadero y uno que sea de carácter falso, ¿sí? Antes de explicar el siguiente ejemplo, sí distinguimos la diferencia del principio de tercero excluido y el principio de la no contradicción. Porque son muy parecidos y sí nos podemos confundir entre uno y otro. ¿No? Ya no entiendo este. Ok. En el caso del principio de la no contradicción, recordemos que decíamos, bueno, vamos a pasar, aquí está. En el caso del principio de la no contradicción, decíamos o comentábamos hace un momento que como tal, cuando se trate o cuando existan dos juicios de valor, o sea, que uno afirme y el otro niegue, no pueden ser verdades, ¿sí? Porque si se dice que los dos son verdaderos, se están contradiciendo. Básicamente, pues uno no tendría que serlo, ¿sí? Ahora, en el caso de del principio de tercero excluido, es como la derivación del principio anterior. ¿Por qué el derivado del principio anterior?
Porque en este ya se habla que los juicios son completamente contradictorios. En el otro podrían decir verdades los dos o querer decir juicios positivos los dos. En este caso no. En este caso son contrarios. Uno dice una cosa y el otro dice otra, ¿sí? Y como tal, pues obviamente se tiene que deslindar a alguno de ellos. ¿Por qué? Porque ambos no pueden ser falsos. Vamos a poner el siguiente ejemplo para ver si lo comprendemos un poquito más. Cuando se acusa, vamos a pensar a una persona de homicidio, ¿sí? Pero resulta que dentro de los interrogatorios y dentro de los mecanismos de acusación y de defensa, nos dicen que un individuo, bueno, el individuo que está siendo acusado, que es el probable responsable, no se encontraba en ese lugar en ese momento. Mientras que hay un juicio que está contradiciendo y dice, no, sí se encontraba en ese momento ahí, solo que se encontraba, no sé, 10 minutos antes de la hora en la que supuestamente aconteció el hecho. ¿Qué quiere decir? Estamos entre una y estamos entre otra. Acá ninguno de los dos están acertando o están dando un juicio positivo. Los dos están yéndose por caminos diferentes. Uno dice que sí y el otro dice que no. O que sí, pero no. O sea, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa ahí? De esos dos juicios estamos de acuerdo que no los dos pueden ser verdaderos. O estuviste o no estuviste, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ser acá? Si yo puedo excluir o si yo puedo deslindar al individuo, ¿qué es lo que pasaría? Si yo lo deslindo, este tendría la razón. ¿Por qué? Porque entonces quedaría comprobado que el individuo no estuvo. Pero si este es el que logra comprobar que el individuo sí estuvo, pues en ese momento ya no estaríamos en un intermedio, sino que tendría que ser vamos a pensarlo así, tendría que ser un límite de cualquiera de las dos razones. ¿Sí me explico? ¿Hasta acá tenemos alguna duda? De hecho, para que lo podamos comprender mejor, en la lectura que tenían ahí la parte de los principios, si mal no recuerdo. Voy a checarla, si no les voy a cargar otra. En ese caso, podemos decir que entonces el principio de tercero excluido deriva del principio de la no contradicción, ¿sí? El de la no contradicción solamente dice, a ver, para que la lógica sea verdadera, es que no se contradigan, ¿sí? En el caso del tercero excluido dice, no, pues sí se pueden contradecir, simple y sencillamente solo una verdad es la que puede prevalecer, ¿sí? Va. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o podemos seguir avanzando? Maestra, entonces el de no contradicción es cuando existen dos juicios, uno afirma y el otro niega, y ahí es cuando pues sale la contradicción. Claro. Y el de principio de tercio excluido, ¿no? Se llama. Ajá, tercio o tercero. Ujú. Es cuando uno dice una cosa y otro dice otra, y ya que ambos pueden ser falsas, ¿no? Claro. Sí, ahí Ah, sí se tiene la vertiente de que o pueden ser falsos o pueden ser ciertos. Entonces, obviamente, ya a raíz de eso se tendrá que excluir a ver cuál es. El punto medio no puede existir, ¿me explico? No ok, ya. puede existir. Sí, tiene, por eso les decía, una diferencia de 10 minutos. Es que, bueno, no estuve. Bueno, sí estuve, pero nada más 10 minutos. Ah, no, pues perdón. Entonces ahí ya hay una contradicción. Por eso les decía, deriva del anterior, del de contradicción. Hay una Ok. contradicción y pues no se puede estar y no estar. O se estuvo o no se estuvo. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Perfecto. Bueno. Tenemos otro principio que es precisamente el cuarto principio, que es el principio de razón suficiente, así se llama. Espérenme, voy a moverlo aquí. Ok. El principio de razón suficiente, según el mismo autor, no fue un principio estructurado propiamente de una razón nueva, sino que desde hace muchísimos años con un autor que era Leibniz, él lo estudió mucho, al igual que Chopin,
para poder definirlo y poder decir por qué el principio de razón suficiente era completamente importante para que se complementaran de manera adecuada las leyes del pensamiento. Y que sin estas, pues la realidad es que sería muy complicado que llegáramos a la propia, al estudio de la propia lógica pura. Lo definían como todo ser tiene en sí mismo o fuera de sí la razón de ser. Así lo manejaban. Esta formulación de lo que acabamos de comentar tiene que ver con una cuestión ontológica. La ontología, recuerden que hablábamos, creo que ya lo había comentado con ustedes, tiene que ver con el ser, se encarga del estudio del ser, ¿sí? De hecho, hemos encontrado frases anteriores cuando se decía la parte del ser y el no ser, pues precisamente a eso se dedica la cuestión ontológica. Y esta definición que daba de fondo tanto Leibniz como en el caso de Chopin tenía que ver con la parte de estudiarlo y de decir o de poderlo designar desde perspectivas no ontológicas, o sea, como que no esta cuestión filosófica, sino aplicarlo más a la cuestión de la lógica. Y ellos decían, ya no el todo ser tiene en sí mismo fuera de sí la razón de ser. Ya un poquito más en la lógica, ya un poquito más a la ciencia, lo manejaban como todo juicio para ser verdadero, a menester de un fundamento suficiente, ¿sí? Acá decía que por razón de un juicio debe de entender lo que es capaz de abonar lo que se está diciendo en ese propio enunciado, ¿sí? Por eso se habla de que esta razón es suficiente cuando solamente va a bastar o cuando solamente va a necesitar cuestiones para servir de apoyo o para complementar, pero que no va a hacer falta absolutamente nada más para poderlo dar como completamente verdadero. ¿Me explico? Ahora, cuando se habla de la razón, que la razón es suficiente, cuando no basta por sí solo para poder abonar a un enunciado. Si este enunciado del que estamos hablando necesita no complementos, sino necesita razones de soporte para hacerlo valer, entonces no tendría un principio de razón suficiente. Vamos a poner el ejemplo para que lo comprendamos un poquito más. Hace algunos años, digo, son jóvenes, pero igual y sí la llegaron a ver o la llegaron a escuchar. Hubo una película mexicana, bueno, que fue técnicamente un documental, vamos a dejarlo de esa manera, se llamó Presunto Culpable, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. No sé si la llegaron a escuchar. ¿Sí? Sí, ok, Pablo dice que sí, Juan dice que sí, perfecto. Bueno, en esa película, que era lo que, bueno, no nos vamos a meter a analizar la película, ni acá a chismear acerca de los detalles de la película, nada más la parte que a mí me interesa. Resulta que a esta persona, obviamente la culpaban, se hizo la investigación, se hizo la investigación, se hicieron las pruebas, el juicio, todo lo que se tiene que llevar. Al final de cuentas, resulta que este individuo obtuvo su libertad, pero resulta que en la sentencia no fue una sentencia absolutoria, ¿sí? Él salió por una figura que se llama mayoría razonable, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas, dime, Pablo. A mí es que me tengo que salir porque estoy teniendo mucha falla con internet, entonces lo voy a reiniciar porque la oigo toda cortada. Ah, perfecto. Sí, claro. Gracias. Sí, Ahorita ahora sí que te acepto, ahorita que regreses. Bueno, les decía, en este caso, todos nos fuimos con la finta, porque digo, hay que comentarlo como es. Nos fuimos con la finta en la parte de que él había sido inculpado injustamente y que los ministerios públicos y toda la gente y demás, y que por eso había obtenido su libertad. La realidad es que no fue así. La realidad es que él salió por esta parte de mayoría razonable, de duda razonable.
Desde el momento en que a mí me dicen duda razonable, ¿qué quiere decir? Que no se tenían los elementos suficientes para afirmar que él era el responsable, pero tampoco se tenían los elementos suficientes para comprobar que él había sido culpable. ¿Sí me explicó? Bueno, en ese punto, entonces, ¿qué quiere decir o a qué quiero llegar con ese ejemplo? Que en ese caso no aplicó el principio de razón suficiente para, en este caso, para culparlo, porque el juez al final de cuentas lo tuvo que dejar salir. No había un principio de razón suficiente. Si hubiera existido el simple juicio o las simples pruebas hubieran dado prueba plena de que el individuo era culpable. Pero al no existir el juicio que tenían o toda esta cuestión de razonamiento que se tenía para declararlo culpable, pues no se encontraba, porque no necesitaba cosas que auxiliaran a comprobar su culpabilidad. Resulta que necesitaban cosas mucho más profundas que pudieran desvirtuar la inocencia de este individuo. Y al no encontrarlas, pues, ¿qué tuvieron que hacer? Pues ni modos, no les quedó absolutamente de otra que tenerlo que dejar salir, aparte porque el proceso sí estuvo muy viciado. Pero es diferente que un individuo salga por cuestiones de inocencia a la cuestión de que un individuo salga por cuestiones de que no se pudieron encontrar los elementos. ¿Sí me explico? Pues precisamente para eso aplica, en este caso, el principio de razón suficiente. Si nuestro juicio es completamente válido, no vamos a necesitar más elementos. Única y exclusivamente en automático lo que tenemos nos da la razón. Si nosotros necesitamos algo para que le dé soporte a lo que estamos diciendo en nuestro juicio de valor, pues ahí ya tenemos una problemática porque ya carecería de este principio. ¿Sí? Sí, vi cara de Natalia así como pensando algo. No, es que yo entendí que el principio de razón suficiente, que lo que es por alguna razón y nada existe sin una causa o razón determinada y todo tiene una razón de ser. Entonces yo puse dos ejemplos, no sé si está, según yo también. Por ejemplo, puse los objetos que se caen, pues se caen por alguna razón hacia abajo, no hacia arriba. Claro. Entonces, y esa razón la sabremos al estudiar la ley de gravedad. Y otro es que el humano ha prevalecido en la Tierra por una razón, o sea, por algo estamos aquí. Y esa razón se llega a saber por las distintas etapas que nuestra especie ha presenciado. Entonces, según yo eso es. Claro, de hecho en tus dos ejemplos tienes las dos perspectivas de los dos autores. La que decías, por ejemplo, de la gravedad ingresa con lo que ya empezaron a analizar tanto Maynes como Moro. Y el segundo que tú diste del ser humano, por qué prevalece en la cuestión de la Tierra, por qué ha sobrevivido, por qué se ha adaptado, porque además va muy apegada a lo que decía en este caso tanto Chopena como en el caso de lo que decía Leibniz, ¿no? Que ellos lo vinculaban más a la parte de que pues obviamente todo ser tiene en sí mismo, fuera de ser, la razón que para eso vino, para algo estamos acá. Y de hecho, si ustedes se ponen a analizarlo con un poquito más de detenimiento y yendo un poquito más a profundidad, la mayoría de cuestiones científicas partieron de cuestiones empíricas y de cuestiones del pensamiento. O sea, cuando se habló de la ley de gravedad, no crean que hay el método científico. Claro que no, fue una cuestión completamente empírica. Pero cuando se comprobó que realmente por esa situación de gravedad que tiene la Tierra, los objetos, como dice su compañera, caen y caen al suelo, ¿qué quiere decir? Digo, se escucha como pleonasmo, pero no se caen para arriba, se caen para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que ser comprobado. Y ahora yo no necesito ningún otro argumento para explicar por qué los elementos caen. Yo con que la ley de gravedad, ya lo dijeron, ya lo estudiaron. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, esta parte científica ya tiene el soporte completo para no necesitar nada externo para apoyar lo que yo estoy diciendo.
Entonces, si ahorita les dice su compañera, pues es que si ustedes tiran algo es por la ley y se cae, pues es por la ley de gravedad. No va a haber nadie que la contradiga, ni ella va a necesitar algún elemento externo para poder comprobar su dicho. Sí, efectivamente. Sí, pues ya hay una razón, un porqué. Hay una razón y es una razón completamente preestablecida. Claro, y acá lo dice claramente este recuadro, de hecho lo pueden volver a visualizar. En este recuadro, ¿qué es lo que nos dice? Pues obviamente sí podemos utilizar algunos elementos externos a nuestro juicio de valor, pero estos elementos única y exclusivamente nos van a servir para una cuestión de auxilio o de apoyo, pero no para darle la fuerza a nuestro argumento, ¿sí? Ok. Bueno, si no, ¿tenemos alguna duda acerca de los principios? ¿Tenemos alguna duda acerca de los principios? Juan, Marlene. No, ninguna. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Como que me sacó la plataforma así de momento, pero bueno, ya. Bueno, si no tenemos entonces dudas acerca de los principios, ya pasaríamos a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema como tal ya sería de lleno como tal la lógica jurídica, ¿sí? Bueno, ¿a ustedes qué les suena? Nosotros ya empezamos a ver un poquito de lógica. ¿A qué les sonaría la parte de la lógica jurídica? Ya no lógica solita, ya lógica jurídica. Pues ciencia de los pensamientos que tienen que ver con, obviamente, con las leyes, con conocimientos jurídicos, podría decirse. Claro, ya dio palabras clave su compañera, lo que es la cuestión de qué, de pensamiento y lo que es la cuestión de leyes, ¿sí? Son las partes más importantes. Acabamos, sí podemos o alcanzan a ver abajo de las letritas negras. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Ok, Jesús, ¿sí alcanzas a ver? ¿Nos puedes leer la parte de abajo, las letritas negras? Sí, Gracias. pero ya no se ve. ¿Ya no se ve? No. Marlene, ¿usted sí alcanza a ver? Sí. ¿Sí? ¿Me nos puede hacer favor de leerlo? Dice, lógica jurídica. Sí, lógica jurídica. Parte de la lógica que examina desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales del jurista, así como los productos mentales de esas operaciones, conceptos, divisiones, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. Ay, ¿qué dice? Merecen en razón de su objeto específico el nombre de lógica jurídica. Perfecto, gracias Marlene. Sí, está muy chiquito, ya créanme que no lo había visto hasta ahorita que lo vi ya con detenimiento, está muy pequeño. Sí, básicamente es una conceptualización de lo que podemos considerar como lógica jurídica. Su compañera ya había comentado los dos elementos básicos, obviamente la cuestión del razonamiento y la cuestión de las normas o la cuestión de las leyes como tal. La lógica jurídica cabe mencionar, digo, está por demás, pero hay que mencionarlo, es parte de la lógica y se va a encargar precisamente de que aprendamos las operaciones intelectuales que tiene el jurista. Aquí hay que tener mucho cuidado y no hay que confundir al jurista con el juzgador. Es muy importante que lo sepan todos. Es más, no solamente los juristas, los juzgadores, no, también un sinfín de funcionarios y nosotros exclusivamente, que en este caso ustedes pues también planean dedicarse a lo mismo.
Sin embargo, la propia definición se da como tal a que los que se encargaban de esta parte de visualizar las operaciones intelectuales era el jurista. El juzgador, pues es aquel que como tal emite las leyes, ¿qué quiere decir? Los senadores, los diputados y demás. En el caso de los juristas tiene que ver más con la creación propia de todo el espíritu que genera el poder emitir una normatividad. Esos son los juristas. Ya los juzgadores, pues ya va más por el lado de los jueces, que ya solamente toman lo que hizo el jurista para poderlo aplicar a cada caso en particular, ¿sí? También dice que estudiar la cuestión de los productos mentales. Nosotros ya vimos, y ustedes ya saben, toda esta parte de los productos mentales porque son precisamente todas las operaciones conceptuadoras, ¿sí? La división, la clasificación, la definición, la inordinación. Solamente que ahorita ya no se va a hablar de una definición de vamos a definir qué es un diccionario. No, ahora ya es definir qué es la justicia, cuestiones mucho más complejas, o definir como tal algún tipo penal. Ya la lógica jurídica ingresa específicamente con conceptos relacionados a todo el ámbito jurídico. Ya lo mencionaba, división, clasificación, definición, inordinación, etcétera. Por eso teníamos que partir de una lógica general, de ejemplos simples, para poder ir, obviamente, entrando en un poquito de complejidad, ¿sí? Por eso se les da como tal el nombre de lógica jurídica. Ahora, en ese orden de ideas sí tenemos como tal una definición como tal de un autor, ¿no? Una definición doctrinaria que tiene que ver con estas personas especializadas en el conocimiento de las áreas jurídicas. Y tenemos la primera definición que es la de Eduardo García Maínez. Jesús, ¿me puedes dar la definición? Que serían los primeros 4 renglones. Sí, dice, las posiciones sobre la lógica como ciencia jurídica se ha visto reflejada en los escritos de Bentham. En la obra Introducción a la lógica jurídica de Eduardo García Maínez se afirma. Sí, lee, por favor. Bueno, se afirma, es importante percatarse que no se trata hablando sobre la lógica jurídica, es una aplicación al campo del derecho, de las leyes supremas de la lógica pura, mientras las últimas se refieren a juicios enunciativos y afirman o niegan algo de su verdad o falsedad. Los otros principios aluden siempre a normas y afirman o niegan algo de su validez o invalidez. Aquellas pretenden por... ¿Lo puede bajar, por favor? ¿Ahí? ¿No aparece ahí? No, es que, bueno, está fallando mi internet tantito y no lo puedo cargar. Ok. A ver. ¿Ahí ya lo puedes ver más? Así ya. Ok. Dice, los otros principios aluden siempre a normas y afirman o niegan algo de su validez o invalidez. Aquellas pertenecen, por ende, a la lógica del ser estos, a la lógica del ser estos, a la del deber jurídico. Perfecto. Acá, ¿qué es lo que se hace? Y ahí vamos a ir dándole cierre a nuestra sesión para que pueda checar lo de sus nombres. Eduardo García Maínez es uno de los estudiosos que nos da propiamente una definición. Obviamente su definición no es completamente propia, sino que él se basa precisamente en los escritos o se basa precisamente en los estudios de los cuales nos hablaba en este caso Benjamin Bentham. Él fue obviamente muy especialista en hablar acerca de todo lo que tenía que ver con la lógica pura y Eduardo García Maínez lo retoma en su obra Introducción a la lógica jurídica. Ahí él nos da la diferencia y ahí nos vislumbra muchas dudas, porque en esta definición que da Eduardo García Maínez nos da la diferencia o la separación de lo que es la lógica pura y de lo que es la lógica jurídica.
Nos dice que en el caso de la lógica pura tiene que ver con la cuestión de juicios enunciativos. ¿Qué quiere decir? Que estos enunciados o estos juicios solo van a afirmar o solo van a negar si son verdaderos o si son falsos. Eso es lo que hace la lógica pura. Les decía, la lógica iba muy apegada a la cuestión de la propia filosofía. Vamos a pensar nosotros, si ustedes se ponen a hablar, no sé, ¿qué les parece si hablamos de la moral, por ejemplo? Bueno, al final de cuentas es lógica pura, porque nos pondríamos a referirnos si nuestros juicios enunciativos que nos afirman o que nos niegan algo son verdaderos o son falsos. Y ahí se queda la parte de la lógica pura. Mientras tanto, la diferencia con la lógica jurídica, para empezar, pues obviamente es que la aplicación de la lógica jurídica es al campo de derecho. Obvio, no deja de basarse en las leyes supremas de la lógica pura, porque deriva de la misma. De hecho, lo comenté hace un momento cuando decía que la lógica jurídica era una rama de la propia lógica. En el caso de la lógica jurídica, tiene que ver con los principios, pero que siempre estos principios van a ir referidos a todas las normas, ¿sí? A las normas jurídicas. Ahí sí, las normas jurídicas que nos afirman algo, la que nos niega algo, y poder detectar si esa norma que me afirma o esa norma que me niega es válida o es inválida, ¿sí? También nos ayuda la cuestión, pues la lógica del ser. Cuando hablamos de la lógica del ser dentro de la lógica jurídica, tiene que ver a la parte del deber jurídico. ¿Qué quiere decir? Una cosa es que yo tenga que realizar algo, pero eso no quiere decir que yo quede como que todas las normas sean completamente correctas o la forma en la que me aplicaron la norma sea completamente correcta. A raíz de todo este análisis de la lógica jurídica y su propia importancia, es que precisamente surge por eso la cuestión de todos los mecanismos de defensa que tenemos los propios ciudadanos en nuestro país, pues obviamente los ciudadanos del Estado mexicano. Que si yo a través del análisis o a través de la cuestión del análisis de la norma, veo que es una norma inválida o que es una norma obsoleta o que es una norma que ya no debe de aplicar, pues yo puedo utilizar diferentes tipos de mecanismos. Lo hemos visto, la trayectoria de las leyes en nuestro país ha sido magnánima. Hay cuestiones que antes no se contemplaban dentro de la obediencia de las normas y que ahorita ya se encuentran. Sin embargo, hay otras que no se contemplaban y ahora se contemplan o viceversa, ¿no? Unas que quitaron y otras que pusieron. Por poner ejemplos simples, digo, no nos vamos tan lejos, la cuestión de la bigamia. La bigamia llegó a un momento en que era sancionable. El adulterio era sancionable hace muchos años en los códigos. Actualmente el adulterio, es más, llegó un momento en que el adulterio era una causal de divorcio. Actualmente con las reformas y con esta evolución jurídica, la realidad es que ni siquiera nos sirve como una causal de divorcio, porque recuerden que ya tenemos un divorcio incausado, por mencionar algunas. ¿Qué otro? Antes no existía, por ejemplo, el tipo penal de feminicidio. En la actualidad ya lo tenemos incluido en todo el catálogo penal de todas las entidades federativas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así como esos, podemos ir mencionando un sinfín de cosas que no teníamos y que ahora tenemos. O algunas que teníamos y que se quitaron y que actualmente pues ya no se tienen dentro de los catálogos jurídicos, no solamente a nivel penal, a nivel civil, a nivel mercantil, a nivel laboral, etcétera, 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 ¿sí? Y todo esto ha sido gracias a toda esta cuestión de análisis jurídico en donde nos podemos percatar qué es válido, qué es inválido, qué sí nos sirve y qué no nos sirve. Y también ha ayudado pues, a tratar de subsanar todas aquellas lagunas de la ley o todos estos espacios que son oscuros dentro de la norma, ¿sí? Bueno, nosotros le vamos a dejar aquí para que les dé ya salida de la sesión.
Ya en la siguiente clase vamos a hablar acerca de lo que es el método científico y la propia aplicación de este método científico a lo que es nuestro ámbito jurídico, ¿sí? Bueno, entonces, nada más déjenme tomo mi foto de evidencia porque me preguntan que cuántos vienen y demás. Espérenme tantito. Maestra, una pregunta. ¿Nos va a dar las diapositivas o...? Sí, de hecho, ahorita les cargo, en este momento saliendo de la sesión, les cargo a la plataforma dentro de la semana 2. Dentro de la semana 2 les pongo la presentación y les aperturo el espacio. Decisión de ustedes. Si ustedes quieren hacer sus ejemplos en su libreta y tomar una foto y adjuntarla, no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacerlo en Word y subir, ya eso es decisión de ustedes, ¿sale? Lo que me importa es que lo realicen y que podamos platicarnos un poquito el siguiente lunes, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. Sí. Sí, Sí, está bien. y ya en un momento Tengo una duda. ya te mando la liga. Dígame, Marlene. Yo entré un poco tarde, así que no sé si había dejado otra tarea además del mapa mental. No. No. ¿No? De hecho, la semana pasada fue glosario, ¿no? Es que yo igual no estuve ese día y había dejado el mapa mental, pero ahí decía que de la lectura y no sé qué otra cosa, pero como yo no estuve, realmente yo solo agarré un texto que estaba ahí, pues de ahí me basé, pero en Ok. sí no hice nada de otra cosa. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita les cargo la presentación, les cargo el espacio para que puedan subir lo que les dejé de los ejemplos y les mando las actividades, las que por foto. Les digo, ¿saben qué? Estas fueron las de la semana pasada y estas son las de esta. ¿Sale? Para que estemos todos en el mismo orden y ya nada más su compañera que me haga favor de transmitírselos a ustedes. ¿Sí? Ok. ¿Y dónde le subiría ¿Cuál? esa tarea? La que ya pasó, porque no es la que ya pasó, ¿no? Ahorita checo las fechas y si no, déjenme, igual no les aperturo un nuevo espacio, nada más les modifico la fecha de entrega para que estemos todos a la par y tratemos de no atrasarnos, ¿sí? Sí. Ok. Gracias. Perfecto, ya todos me anotaron su nombre en el chat, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, bueno, si ya están ahí, entonces los dejo salir, cuídense mucho y bonito inicio de semana. Gracias igualmente. Así es, igualmente. Igualmente, hasta luego. Ah, Bye.